Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas de las telenovelas turcas. Hoy venimos con un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en las redes sociales y entre los fans de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo y las pruebas, bueno, digamos que están a la vista de muchos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los celos, pero esta vez, protagonizados por la hermosa Hande Erçel hacia su ex, el carismático Kerem Bürsin. Sí, han oído bien, celos. Y hoy vamos a analizar juntos todas las señales, los pequeños detalles que nos hacen pensar que a pesar de que su relación sentimental haya terminado, el cariño, o quizás la posesividad, aún pueda estar presente. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar este tema con lupa, analizando cada pista y cada reacción. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que nos roban el corazón. Los conocimos en la pantalla compartiendo química en Sen Kalkam, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más seguidas y envidiadas del panorama turco e internacional. Sus fotos juntos, sus viajes, sus declaraciones de amor, todo era material para soñar y admirar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones también tienen sus altibajos, y la de Hande y Kerem, lamentablemente, llegó a su fin. Pero lo que nos trae hoy aquí no es el final de su romance, sino las posibles secuelas, las ondas expansivas de lo que pudo haber sido y, quizás, lo que aún es en algún nivel. Los rumores de celos por parte de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin han estado circulando como pólvora. Y no son meras invenciones. Hay una serie de incidentes, comentarios y acciones que los fans más observadores han captado y compartido, y que apuntan en esta dirección. Vamos a desglosar algunas de estas pruebas que alimentan esta teoría. Primero, hablemos de las redes sociales. Las redes son un campo de batalla y un reflejo de nuestras vidas, y en el caso de los famosos, son amplificadores de cada interacción. Cuando Hande y Kerem terminaron, ambos siguieron caminos separados, pero la atención de los fans se mantuvo, especialmente en lo que respecta a sus vidas amorosas. Aquí es donde empiezan a surgir las sospechas. Hemos visto a Hande en varias ocasiones reaccionar de formas curiosas a publicaciones o noticias relacionadas con Kerem y otras mujeres. No hablo de comentarios directos, eso sería demasiado obvio. Hablo de esos pequeños gestos que a veces dicen más que 1000 palabras. Por ejemplo, cuando se han compartido fotos de Kerem con otras mujeres, ya sean compañeras de trabajo o amigas, algunos fans han notado que Hande ha dejado de seguir a ciertas cuentas o ha eliminado fotos antiguas de su perfil. Si bien esto puede interpretarse de muchas maneras, quizás una necesidad de cerrar ciclos, de sanar, de seguir adelante, la coincidencia temporal con ciertas apariciones públicas de Kerem con otras figuras femeninas ha sido lo suficientemente llamativa como para generar especulaciones. Un caso que resonó bastante fue cuando Kerem fue visto compartiendo tiempo con otras actrices en eventos o shoots. En lugar de simplemente ignorarlo como uno podría esperar de alguien que ha pasado página por completo, se ha observado un patrón de reajuste en la presencia digital de Hande. A veces un unfollow sutil, otras veces la desaparición de recuerdos visuales compartidos. Y aunque Kerem siempre ha sido un caballero y sus interacciones son profesionales y amigables, la percepción de celos por parte de Hande surge cuando estas limpiezas digitales parecen coincidir con momentos en los que Kerem está siendo vinculado o simplemente visto con otras mujeres. No se trata de acusar a Hande de un comportamiento inapropiado, sino de analizar cómo sus acciones podrían ser interpretadas por un público que sigue de cerca su historia. Otro punto a considerar son los comentarios y las interacciones en redes. A veces los fans, en su afán de seguir alimentando la narrativa de la pareja, intentan generar interacciones entre ellos, etiquetándolos en publicaciones. Se ha dicho que en algunas ocasiones Hande ha sido rápida en dar me gusta o comentar en publicaciones de Kerem, incluso cuando la publicación no era particularmente relevante para ella, pero sí para él. Esto podría ser simplemente un gesto de amistad, de respeto por su pasado compartido. Sin embargo, si observamos esto, o en conjunción con los otros indicios,
la idea de que aún hay un interés que va más allá de la amistad empieza a tomar forma. Además, y esto es algo que los fans más devotos de las telenovelas turcas suelen percibir, hay a veces una especie de energía, o vibración, que emana de las redes sociales de los famosos. Cuando Hande publica sobre sus proyectos, su vida, sus viajes, a veces las menciones a Kerem o las comparaciones son inevitables por parte de los fans. Pero cuando Hande en sus propias publicaciones parece lanzar indirectas, o cuando su estado de ánimo en las redes cambia de forma perceptible después de ciertos eventos relacionados con Kerem, el público lo nota. Hemos visto publicaciones de Hande con mensajes que para algunos parecían tener un doble sentido, como si estuviera enviando un mensaje codificado a alguien en particular. Esto es, por supuesto, muy subjetivo y se basa en la interpretación de memes, frases o incluso la elección de música en sus historias. Pero en el mundo del entretenimiento, estas sutiles señales son oro para los analistas y para el público. Ahora pasemos a las apariciones públicas y a las entrevistas. Aunque Hande y Kerem han sido muy profesionales y han evitado hablar directamente de su relación después de la ruptura, a veces las preguntas de los periodistas son inevitables. Y ahí es donde las reacciones no verbales pueden decir mucho. Se ha reportado que en algunas entrevistas, cuando se le preguntaba sobre Kerem, la expresión de Hande cambiaba sutilmente, o su respuesta era evasiva de una manera que no era su estilo habitual. Si bien es normal sentirse incómoda al hablar de una expareja, la naturaleza de su incomodidad, según algunos, sugería algo más que simple reserva. Pensemos en un escenario hipotético pero plausible. Imagina que Kerem es visto en una fiesta, divirtiéndose con amigos, entre los que se encuentra una actriz muy popular en Turquía. Las fotos inevitablemente llegan a las redes. Si Hande en ese mismo momento o al día siguiente publica una foto suya con un semblante pensativo, o con una canción de desamor de fondo, los fans verán una conexión, una reacción, y la interpretarán como celos. No es que Hande esté haciendo nada incorrecto, sino que su comportamiento, al ser tan visible y seguido, genera estas interpretaciones. Otro punto interesante es la forma en que se manejan sus respectivos círculos de amigos. Aunque ambos tienen sus propios grupos de amigos, a veces sus caminos se cruzan en eventos sociales o profesionales. Se ha especulado que Hande podría sentirse incómoda si Kerem está en un evento al que ella asiste, especialmente si él está acompañado por una nueva persona. Y aunque no hay pruebas concretas de que Hande haya abandonado eventos por esto, la idea de una posible incomodidad en estas situaciones ha sido un tema recurrente en los foros de fans. Es importante recalcar que la mayoría de estas pruebas son interpretaciones de los fans. En el mundo de la fama, cada gesto, cada palabra, cada me gusta en redes sociales es analizado hasta el último detalle. Y cuando se trata de una pareja tan icónica como Hande y Kerem, las expectativas y los deseos de los fans de que vuelvan a estar juntos o de que aún exista algo entre ellos, pueden llevar a ver señales donde quizás no las hay. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la cantidad de pequeños incidentes que se mencionan apuntan a que hay una base de observación detrás de estas teorías. Los celos, en su esencia, son una emoción compleja que puede surgir por miedo a perder algo que se valora. Si Hande Erçel siente celos por Kerem Bürsin, podría ser una manifestación de que a pesar de que la relación romántica terminó, todavía guarda un profundo afecto por él, o quizás, un sentimiento de posesividad derivado de la intensa conexión que compartieron y que fue vista por el mundo entero. Es un recordatorio de que a pesar de ser figuras públicas, siguen siendo seres humanos con emociones. Pensemos en la naturaleza de sus carreras. Ambos son actores muy exitosos, y es inevitable que estén rodeados de personas, de compañeros de trabajo, de admiradores. La exposición pública es parte de su trabajo. Y cuando una relación termina, y ambos continúan trabajando en la misma industria, es casi imposible evitar por completo las interacciones o las noticias sobre sus vidas. Por lo tanto, cualquier reacción, por sutil que sea, puede ser magnificada. Lo que hace este tema tan intrigante es la dicotomía entre la imagen pública y la posible realidad emocional. Hande Erçel es vista como una mujer fuerte e independiente e exitosa. Kerem Bürsin, como un hombre encantador y también muy exitoso. Juntos, eran la pareja perfecta en la imaginación de muchos. Ahora, la idea de que Hande pueda sentir celos añade una capa de vulnerabilidad y humanidad a su figura pública, algo que, irónicamente, puede hacerla aún más cercana a sus fans. Para concluir nuestro análisis de hoy, podemos decir que si bien no hay una confesión pública de celos por parte de Hande Erçel,
las numerosas observaciones y las coincidencias en sus acciones y reacciones digitales, sumadas a las interpretaciones de los fans, construyen un caso intrigante. Estos pequeños indicios, desde los unfollobs en redes hasta las sutiles reacciones ante noticias o apariciones de Kerem, sugieren que la conexión entre ellos podría ser más profunda de lo que aparenta, o al menos, que el eco de su relación aún resuena en la forma en que interactúan con el mundo, y especialmente entre ellos. Es un recordatorio fascinante de cómo las emociones humanas, incluso en el brillo del estrellato, siguen sus propios caminos, a veces ocultos, a veces evidentes para los ojos más perspicaces. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado las supuestas pruebas de los celos de Hande Erçel por Kerem Bürsin, analizando las señales y las interpretaciones que circulan en el universo digital y mediático. Hemos visto cómo un unfollow puede ser un titular, y cómo una expresión facial puede ser analizada hasta el infinito. Al final del día, lo que queda es la fascinación por estas dos estrellas, su historia compartida y la intriga de lo que aún podría estar latente. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en cada uno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las historias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que Hande realmente siente celos? ¿Han notado alguna otra señal que no hayamos mencionado? ¿Qué opinan sobre las interpretaciones de los fans? Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad. Queremos leerlos. Y antes de que se vayan, no olviden lo más importante: si este vídeo les ha gustado, si les pareció intrigante y entretenido, regálenos un gran like. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de las noticias del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de recibir notificaciones de todos nuestros futuros vídeos. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Hasta la próxima.